Digamos no al clasismo. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Por Daniel Sampero Espina. Almohadilla no al clasismo. Esta columna obtuvo la carta de una copropietaria al administrador del edificio donde trabajaba Eddie Fonseca, la celadora que fue noticia este viernes cuando los medios descubrieron que la habían obligado a trabajar durante un mes entero sin permitirle salir a su casa hasta que cayó enferma. Apreciado señor Pérez. En nombre de varios residentes, quiero presentar ante usted queja formal de la celadora Eddie Fonseca, cuyo comportamiento deja mucho que desear. Con mi marido, Carlos Felipe, más de una madrugada hemos tenido que esperar por horas a que nos abra el garaje, y también la hemos sorprendido dormida en el sofá del lobby, que deberíamos cambiar, porque está muy feo, arropada con una ruana, y ofreciendo un espectáculo que da muy mal aspecto ante las visitas. Me había abstenido de escribirle, señor Pérez, pero esta semana pidió informalmente a algunos vecinos que la dejáramos salir a su casa, como si no estuviéramos en plena cuarentena. Y ahí sí me preocupe, y por eso le escribo, ¿es que acaso llegó el castrochavismo a este edificio, señor Pérez? ¿Se manda sola la señora Eddie de ahora en adelante? ¿Esa es la Colombia que algunos sueñan ver? Pero no me sorprende. El otro día vi en las noticias que la policía hostigaba a unos golfistas del Peñón, amigos de nosotros porque nosotros somos del Peñón, y ellos juegan a veces con Carlos F., mi marido. Y también salió el caso de una señora a la que la policía paró en plena calle a pesar de que ella era familiar del coronel Mora, lo que hay que ver en la alcaldía de esa tal Nayibe. Como para darle su buen coscorrón. Con la celadora Eli hemos tenido varios problemas, señor Pérez. Se demora en subir los domicilios, lo sube ella misma por el ascensor de residentes, no por el de carga, como está estipulado en los estatutos. Y, no contenta con quedarse dormida, si uno llega tarde no se le ocurre saludar con un «buenas noches, doctor», un «que descanse, doctor». Se dirá que es por las horas, pero esa no es disculpa, señor Pérez. Al menos no mientras Carlos Felipe esté en la junta de copropietarios. Este es un edificio educada. Hace unos días, la señora Ana María Reyes, del 502, trató de hacerla entrar en razón cuando la encontró completando un crucigrama, mientras el piso de la recepción se veía sucio. La señora Reyes le dijo, Eddie, deje de ser atenida, vaya más bien y trapee, a lo que la otra dijo, está bien, señora Ana María, ahora trapeo. Pero ¿cree usted, señor Pérez, que de verdad trapeó con ganas o que siquiera puso el letrero de cuidado, piso resbaloso, en lugar visible? Ingrese usted mismo a mediodía a la recepción a ver si es agradable verla almorzando con su coca, como si los copropietarios no hubiéramos autorizado 15,000 pesos para sus comidas diarias. Y siempre come lo mismo, como si por acá por Rosales, porque esto es Rosales, el Retiro empieza mucho más al sur, no abundaran restaurantes y opciones culinarias. Pero así son las personas como Eddie, señor Pérez. No tienen ambiciones. Como siempre le digo cuando me toca a mí misma sacar el carrito del mercado del ascensor de carga, porque muchas veces a ella se le olvida, eso le pasa por no estudiar, Eddie. Si hubiera estudiado estaría de senadora, como el doctor Barón, que venía a este edificio y es de la junta de copropietarios, porque acá vivía la mamá. Pero se conforman con el menor esfuerzo. El otro día la señora de Quesada le fue a dar una comida. Le dijo, no sea atenida, Eddie, coja este paquetico con el sobrado que está rico y no nos cupo más. Pero en vez de agradecer, porque para desagradecidas, Eddie, señor Pérez, ni esperó a que se subieran en el ascensor, y fue sacando de una vez lo que había para comérselo. Pregunto, ¿esa es la imagen que espera dar un edificio de gente de bien? ¿No se presentan acaso muchos invitados de importancia, como para que lo primero que vean al entrar sea a Eddie en situación de comida? Entrega tarde la revista, sube tarde el periódico. Muchas veces ni siquiera saluda cuando llama al citófono. Y, como comentaba al comienzo de esta carta, me contó la señora Ibáñez, del penthouse, que está pidiendo salida para visitar un sobrino enfermo y de paso pasar por su casa, en plena cuarentena. Deberían multarla a ver si aprende. Es una falta de consideración para con quienes vivimos en el edificio. Sí, así sea por un solo día, la señora Eddie visita su barrio, donde hay mucha gente irresponsable que sale a trabajar, por ejemplo en obras de construcción, no solo trae el coronavirus al conjunto, señor Pérez, sino que además comienzan los otros a pedir lo mismo. Imagine que empleadas, niñeras y demás personas que prestan un trabajo importante durante esta pandemia se vayan para sus casas, en lugar de estar ayudando en esta grave situación. ¿Eso queremos? ¿Que ahora el personal del servicio doméstico no trabaje más? Si eso no es comunismo, señor Pérez, ¿qué es entonces? Por eso, solicito no se le autorice la salida a la señora Eli, y más bien se le aclare que no podrá salir hasta que pase el peligro, a finales de año. Para mayor comodidad de ella, se puede instalar el sofá en el garaje por las noches. Así se demora menos en abrir la puerta a los carros. Y de todos modos el sofá ya pedía cambio. Compartir contenido.
El fundador. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Por Daniel Coronel. Almohadilla el fundador. Un polémico prestamista está vinculado a la historia de la empresa Dough Brands SAS, a la que el gobierno de Iván Duque le adjudicó en plena pandemia un contrato por 3.350 millones de pesos para mejorar la imagen del presidente en las redes sociales. Desde 2018, la empresa ha recibido cerca de 27.000 millones de pesos de los contribuyentes en contratos pagados por entidades públicas o mixtas controladas por el gobierno, entre ellas el Ministerio de Trabajo, Fiduprevisora, Findeter, Fontur y la Presidencia de la República, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz. La cara visible de la afortunada Dough Brands SAS es el señor Pedro Sarmiento Chari, conocido en su gremio con el remoquete de Pipo. Él no es un experto en comunicación digital, sino un organizador logístico de eventos. Pipo y su compañía se presentaban hasta hace poco como operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. Consigue tarimas, maneja sonido y luces, opera el video wall, reparte las gaseosas y hace que todo funcione en un concierto o en una feria. Eso no es poco, pero no lo convierte en experto en comunicación digital. Abundan imágenes de Pipo organizando eventos como los talleres democráticos que se armó Álvaro Uribe, ya como expresidente, para aliviarse la nostalgia que sentía por los consejos comunitarios de sus dos periodos presidenciales. Dough Brands es hoy una sociedad simplificada por acciones, una SAS. Por ley, las SAS no tienen que registrar públicamente los libros de accionistas. La norma permite cierta opacidad en estas compañías porque impide conocer con exactitud la identidad de los dueños actuales. Por ejemplo, de Dough Brands se sabe que desde hace 5 meses está controlada por otra SAS que se llama Gracia del Padre SAS. El cambio de control se hizo el 30 de diciembre de 2019 porque les gustará tanto reformar sociedades en periodos festivos, y el capital de Gracia del Padre, apenas 10 millones de pesos en el momento de su fundación en 2017, era de Pipo y de Alejandra Elena de la Hoz Moreno por mitades. No es posible saber si sigue así o si ha cambiado. Esta semana busqué sin éxito al señor Pedro Sarmiento. Pipo no me contestó. El que sí me contestó fue Emanuel Echeverry, hijo de Luigi Echeverry, gerente de la campaña presidencial de Iván Duque. Emanuel, quien, como lo reveló 6 de la mañana de Caracol, trabaja para Dough Brands, me aseguró que solo es un empleado que trabaja por contrato de obra o labor como director y coordinador del equipo digital desde septiembre 1 de 2018 y no conozco quiénes son los accionistas. También pude encontrar los documentos de inicio de la compañía Dough Brands. Una escritura del año 2009 muestra que la sociedad nació llamándose Dough Mercadeo S.A. Entre sus accionistas estaba Pipo, 3 personas que tienen en común llevar el apellido Gutiérrez como primero o segundo, y el mayor socio era una empresa llamada Grupo Empresarial Andino S.A. Siguiendo el matorral societario, encontré que los 2 accionistas más grandes del entonces controlante Grupo Empresarial Andino son Carlos Eduardo Gutiérrez Villegas y la organización Servimos. Los demás socios son miembros o allegados de la misma familia Gutiérrez, incluso algunos de ellos figuran también como socios fundadores de Dough Mercadeo S.A. Carlos Eduardo Gutiérrez empezó su fortuna prestando plata a interés en el popular barrio Ricaurte de Bogotá. Fue tal su efectividad prestando y sobre todo cobrando que logró construir un imperio empresarial de miles de millones de pesos con ramificaciones internacionales. Sus compañías más conocidas han sido la organización Servimos y Factoring Servimos. Gutiérrez también ha tenido su corazoncito político. Entre sus patrocinados han estado Germán Vargas Lleras y Álvaro Uribe Vélez. A este último llegó a escribirle un poema que fue publicado en el diario El Tiempo, en vísperas de las elecciones del año 2002. Agitado como el mar, por grandes tempestades, nuestra patria, triste patria, reclama un timonel. Usted, doctor Uribe, privilegiado por Dios, con dones de humildad, valentía y honestidad, encarna las esperanzas de un pueblo atribulado, golpeado por un puñado de dementes, sin Dios ni ley. Es un pesar que el fino bardo del barrio Ricaurte haya preferido las letras de cambio a las de los versos y que le haya puesto a su oficio de prestamista mayor interés, nunca estuvo mejor dicho, que a su promisoria carrera poética. Algunas actividades de Gutiérrez han suscitado polémica. Varias tienen que ver con la compra efectiva, o el intento de compra, de propiedades confiscadas a narcos que controlaba la Dirección Nacional de Estupefacientes. Otras con investigaciones a financiación de políticos en la Corte Suprema de Justicia que derivaron en inspecciones judiciales a alguna de sus empresas. Nada de eso cuajó judicialmente. Su buen nombre sigue intacto. Lo cierto es que su presencia en el origen de la empresa, tantas veces premiada por el gobierno de Iván Duque, es algo definitivamente interesante. Compartir contenido.
La jaula de los abuelos. Publicación de losdanieles.com. Compartir contenido. Por Daniel Samper Pisano. Almohadilla La jaula de los abuelos. La tía Sarita era seca, impedida y silenciosa. A los 92 años, sus sobrinos la sacaban al patio por turnos para que tomara aire puro y viera los pajaritos. Por la noche la metían. Cierto puente, a causa de una letal confusión, el sobrino que debía guardarla se fue de viaje y al volver encontró a la tía Sarita convertida en témpano de hielo. Su alma gozaba ya del Señor. Quizás esta historia no pasa de ser una leyenda, pero vale como metáfora para contar lo que sucede en Colombia. El pasado 17 de marzo, con amor admirable, el presidente Iván Duque señaló que era preciso proteger a los abuelos y ordenó que hasta el 31 de mayo todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares. Desde entonces estamos enjaulados por decreto. Se legisla a diario y con detalles sobre la pandemia, el pico y cédula, las horas de ejercicio, las de compras, los días de salida de las mujeres, los hombres y los transgéneros, los horarios para que los niños jueguen, los adultos caminen, los bancos gestionen y 2 veces al día, los perros caguen. ¡Qué detallazo! En la próxima plaga me pido ser perro. Mientras tanto, los mayores seguimos en el desván al que nos mandó el presidente con máximo afecto. Muchas gracias, hombre, pero debo decir como en el bolero, ay, Iván, ya no nos quieras tanto. Soy sincero, no creo que sea culpa de él. Duque solo refleja la actitud de una sociedad egoísta. Durante milenios, los viejos fueron parte de la riqueza de un país. Job lo advertía en la Biblia, en los ancianos está el saber. Griegos, espartanos, egipcios, japoneses, chinos e indígenas acudieron siempre a sus mayores en busca de experiencia, conocimiento, sabiduría. Pero el capitalismo impuso una nueva escala de valores, había que producir, consumir y enriquecerse. Y como los viejos consumimos poco y producimos menos, nos remiten al archivo y el olvido. La prueba es que el país no sabe bien cómo denominarnos ni cuántos somos. Pasamos, oficialmente, de ancianos a miembros de la tercera edad, adultos mayores y abuelos. ¿En qué momento ocurre el trágico suceso que nos degrada de mariposas a orugas, de ciudadanos a abuelitos? Según el Ministerio de Salud, a los 60 años, según el DANE, a los 65, la presidencia nos guarda a los 70. Así es difícil precisar números. El último censo señala que el 9.1% de los 48 millones de colombianos supera los 65 años. Es decir, algo más de 4 millones y algo menos de 5. Pero el problema no es la aritmética sino el enfoque. Las páginas del DANE representan a los niños con 2 muñequitos radiantes, a los adultos menores con una pareja fuerte y esbelta, y a los mayores con 2 viejecitos jorobados que se apoyan en un bastón. Así nos ven, y así nos tratan, pero esa imagen solo corresponde a una respetable minoría, ya que el porcentaje de adulticos aficionados al aguardiente y al cigarrillo supera al de ancianos inválidos. El DANE, para conservar el equilibrio, podría dibujar una botella en la mano del muñeco cuarentón y un chicote en la boca de su pareja. Por menos, la rebelión de las canas obligó al gobierno francés a recular y en Argentina protestan porque a los viejos los tratan como estúpidos. La Kaiser Angela Merkel proclamó, aislar los ancianos para recuperar la normalidad es éticamente inaceptable. ¿No ha pensado nuestro gobierno que es posible tener más de 70 años y ser sano, activo, productivo y de buen ver? ¿A qué científicos llamó Duque al estallar la pandemia? A Manuel Elkin Patarroyo, 73 años, y Rodolfo Ginás, 85. ¿Sabe el que son octogenarios Sofía Loren, Jane Fonda, Alain Delon y Sean Connery? Y también Pepe Mújica, el Papa, Elena Poniatowska, Clint Eastwood y Doris Lessing. ¿Ha visto a Mario Vargas Llosa, 84, que escribe más y es más simpático desde que se emparejó con una sardina de 69 años? Menos cariño y más sensatez, por favor. ¿Quiénes aconsejaron esta condena al sedentarismo? ¿Un comité de gerontólogos o los ya acostumbrados amigotes y condiscípulos? ¿Qué juristas aprobaron conculcarnos los derechos que ejercen los demás? Según la ciencia, los mayores no contagiamos más que el resto, pero somos más vulnerables. Es solo relativamente cierto. A numerosos fallecidos en ancianatos los mataron la pobreza y el hacinamiento, no la edad. Nuestros protectores más cerebrales nos enjaulan para que no acabemos ocupando una cama de la UVI que merece un joven con mejor futuro. Como no quiero vegetar ni competir por un respirador, tengo una propuesta. Hace años suscribí un papel en el que exijo una muerte digna y rechazo innecesarios paliativos. Estoy dispuesto a afirmar que también renuncio a un cupo en la UVI a cambio de que me reconozcan sin demora los derechos de los demás ciudadanos. Tengo 74. Prefiero menos vida con más vida en vez de más vida con menos vida. Llegado el momento, que me recuesten en cualquier cama y me dejen recordar tranquilo lo que he vivido. Y de ahí en adelante, que me ayude la tía Sarita.
Esquirlas, no podría agradecer uno por uno a los lectores que recibieron con desproporcionado cariño mi regreso a las columnas. Lo hago desde aquí, y sobre la frecuencia de mis artículos, reitero, saldrán cada vez que pueda o que quiera. Los adultos mayores somos así, jodones. Compartir contenido.